Hace unos días se destapó un escándalo que, si fuéramos rigurosos, debería significar la destitución de 6 ministros, concretamente todos los que participaron en reuniones secretas en la casa de Salaquet, un lobista, que básicamente es un señor que se dedica a influir en las políticas públicas en favor de sí mismo o de una empresa que le paga por eso. En las reuniones secretas, quienes participaban, además de los ministros, parlamentarios de derecha y de izquierda, analistas, columnistas y, atención con esto, ejecutivos de empresas que el poder político regula. En realidad los ministros no deberían ser destituidos, los ministros deberían renunciar sin que nadie se los pidiera. Los parlamentarios también, porque lo que hicieron es gravísimo. Y la señal de que esta gente hace lo que quiere y no pasa nada, profundiza la crisis institucional. ¿En qué consiste la crisis institucional? ¿Cómo se siente la gran mayoría de los chilenos? ¿Qué hacer para enfrentarla y qué pasará si no lo hacemos? Bienvenidos a este nuevo resumen semanal. El problema de la reunión de ministros del gobierno, parlamentarios de todos los sectores y empresarios, es que hay detalles que nos permiten, en primer lugar, asegurar que todos estaban conscientes de lo que hacían. Pero antes de ir a eso, quiero detenerme en las declaraciones que ha hecho, en primer lugar, Boric. ¿Qué dijo el presidente sobre estas reuniones? Que no ha existido ningún incumplimiento de ley y que los ministros van a seguir dialogando hasta que duela. O sea, no solo le parecen legítimos estos encuentros, sino que incluso estima valioso que ocurran. El uso de este lenguaje pseudo religioso, mesiánico, hay que dialogar hasta que duela, no puede ser más elocuente. Para explicarle al presidente entonces por qué estas cosas no deberían pasar, hay que poner atención en primer lugar al hecho de que estas reuniones fueran secretas. Varios de los asistentes confirmaron que al inicio el propio Salaquet pedía que se mantuvieran en reserva. Reuniones secretas, fuera de horario laboral, entre ministros del gobierno, parlamentarios de izquierda y derecha, con representantes de empresas que tienen interés en leyes que actualmente se están tramitando y que, bueno, tanto el gobierno como los parlamentarios tienen poder para modificar, aprobar, rechazar, etc. Reuniones secretas y organizadas por una persona que cobra por defender intereses particulares. ¿Y qué dice la ministra Vallejo sobre el escándalo? Que la ley obliga a registrar las reuniones que tienen por finalidad obtener una decisión de parte de la autoridad y que estas conversaciones no son el caso. O sea, lo que nos dice Vallejo entonces es que personas que no son amigos y a veces ni siquiera conocidos de Salaquet asisten a reuniones sociales en su departamento, pero que tienen una peculiaridad, son temáticas. Varios de los que estuvieron presentes lo dijeron, o sea, que fueron a exponer, que había espacio para preguntas. Casualmente, además, los ministros coinciden con ejecutivos de empresas asociadas al rubro de su cartera. Pero tenemos que creerlo porque lo dice la vocera comunista, nadie tenía más intención que la de conversar. Una recuperación de la costumbre colonial de la tertulia, eso nomás. O sea, se juntan los responsables de impulsar, redactar y aprobar leyes con gente cuyos intereses se ven afectados por esas leyes, pero nadie tuvo la intención de influir. Ya, y yo no sé realmente qué es peor, si el hecho de que estas reuniones se hayan producido o las explicaciones. O sea, en mi opinión, el descaro y el insulto a la inteligencia de los ciudadanos es lo más grave. Porque no solo da cuenta de la descomposición moral, sino también de que no hay ánimo alguno de rectificación. El gobierno puede organizar reuniones para oír puntos de vista si lo estima pertinente. Puede también recibir en audiencia grupos de interés. Los parlamentarios lo mismo, las comisiones tienen espacio para este tipo de encuentros. Es legítimo, desde mi punto de vista, deseable incluso. Pero, ¿por qué entonces esas reuniones se harían fuera de horario de trabajo, sin registro, sin acta, en secreto? El hecho de sacar algo del espacio natural, donde ese algo debe ocurrir, es elocuente. ¿Qué sentido tiene exponer en un departamento con tabla y queso si hay lugares que incluso desde el punto de vista de la comodidad son mejores? No solamente eso, si es que hay una ley que regula estas cosas. Y en materia de declaraciones vergonzosas, ¿qué dice el ministro de Justicia? Que cree que hay acá un proceso de aprendizaje. O sea, hay dos dilemas. ¿Cómo se sostiene activamente un diálogo con todos los interesados sin discriminación? ¿Y cómo se guarda suficiente distancia para mantener autonomía en las decisiones de la autoridad? Yo, personalmente no veo acá dos dilemas, lo sumo uno. La cosa es que la respuesta al problema está dada.
¿Sabe dónde, ministro? En una ley. Pero el problema no es legal. Hay una tendencia acá entre los políticos a trasladar la discusión y la responsabilidad al ámbito de lo jurídico. Escándalos, actos de corrupción, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, todo se soluciona con una ley. La ley es como el chivo expiatorio de la responsabilidad personal. Si el problema es de la ley, entonces ellos no son responsables. Y obviamente el hecho de que haya una ley agrava la situación, porque no es tolerable que el gobierno y los parlamentarios incumplan leyes. Pero es indignante que la discusión se centre ahí. Es una estrategia típica de nuestros políticos. La verdad es que no hace falta ley para saber que esto está mal. Pero el hecho de que exista ley nos permite asegurar que ellos están al tanto de que el lobby representa un problema. Y por eso es, insisto, indignante que la discusión se traslade a la norma. Y peor todavía que pretendan ampararse en resquicios, como que las reuniones se hicieron fuera de horario laboral, como si pasadas las 7 de la tarde las personas dejaran de ser quienes son, en el caso de las autoridades políticas, o de tener los intereses que las mueven por parte de las empresas, que son travestis. Realmente es indignante entonces que Paulina Bodanovich, senadora y presidente del PS, nos diga que no se plantearon intereses particulares de los asistentes, ni argumentos que pretendieran influir en decisiones o en mi rol de legisladora. ¿Y en calidad de qué estaba usted ahí? ¿De animadora del evento? Indignante también que Guillermo Ramírez nos informe que una charla es una charla, un conversatorio es un conversatorio, un debate es un debate y el lobby es un lobby. Porque resulta que lo que había en común entre los asistentes es justamente la ley que unos hacen y a otros les afecta. Esto es ridículo. ¿Cuándo hay conflicto de interés? ¿Estamos hablando de algo que aparece a determinadas horas o solo en la medida en que hay una petición explícita o el conflicto de interés depende de las intenciones? No, pues. El político no solo debe evitar que intereses particulares se impongan por sobre los del país, pero también debe evitar estar en una posición que despierte dudas en ese sentido. O sea, asumamos que un juez debe decidir un caso en el que está involucrado un amigo suyo. Debe recusarse independiente incluso de que estuviera dispuesto a pasar por encima de la amistad en virtud de la justicia. Acá hay una cuestión que es anterior a si de hecho hubo o no presiones o negociaciones indebidas. Acá hay una conducta que afecta a la confianza, mina la credibilidad y, como decíamos al comienzo, agrava la crisis institucional, más todavía. En el ámbito de lo absurdo están también las explicaciones de Grau, ministro de Economía. Si yo hubiera sabido que en esta reunión, además de la gente de la salmonicultura, iba a haber alguien que junto con tener participación en la salmonicultura también tenía participación en pesca, yo probablemente hubiera decidido no ir o hubiera pedido que esa persona no asistiera. O sea, acá lo que corresponde o no corresponde depende de la fauna marina. Con los salmones no hay problema, con las truchas y las corvinas sí. No, señores, acá hay cosas que no se hacen. Y me da exactamente lo mismo lo que diga la ley, porque es anterior a la ley. En el colmo del carerrajismo, porque ya no sé qué palabra usar para definir el espectáculo que está dando la ley, Salaqueta ha dicho que, lamentablemente, nuestra sociedad ha estigmatizado el diálogo y la capacidad para llegar a acuerdos. Lo mismo Quintana, algunos han demonizado el diálogo. No, lo que ustedes han hecho es prostituir el sentido de esas palabras, diálogo, consenso, acuerdo, porque así es como llaman al tráfico de influencia. Es sabido, por ejemplo, que cuando un parlamentario no quiere dar su voto para un proyecto de gobierno, lo que hace es pedir a cambio cosas en beneficio de su región, que le puedan garantizar la reelección, por ejemplo. Y aunque esto no suena mal, porque aparentemente, al menos, trabaja para quienes lo eligieron, lo cierto es que recibe un trato preferente en razón de un chantaje que atenta contra la igualdad ante la ley. Y por muy frecuente que sea esta práctica, no deja por eso de ser inmoral. Esto es lo que ustedes entienden por negociar o llegar a acuerdos. Hace algunos años también un candidato me decía que cuando pedía aportes a empresarios para su campaña, los donantes lo hacían tomar nota de los encargos que tenía que cumplir a cambio de ese aporte. Y le creo, a mí me pasó algo parecido. Un empresario me invitó a una reunión en su oficina, a la que accedí a ir, me interesaba conocerlo. En la reunión me entregó una minuta de lo que él consideraba que yo tenía que hacer y decir en relación a un tema de su interés.
Y más allá de lo idiota que se mostró, a no ser capaz de intuir cuál sería mi reacción, y de la prepotencia de su forma, me dejó pensando si ese estilo no lo usaba también con políticos en ejercicio. O sea, yo era solo una columnista en ese momento y no había plata de por medio. O sea, ¿cómo habrá sido ese mismo empresario con candidatos que le pedían financiamiento? Lo insólito, y ahí uno entiende por qué estamos como estamos, es que es lo que uno oye decir a personas de la élite. Obviamente no de manera pública. No, eso es la política, me han dicho varios, negociar. Esto no es negociar, esto se llama, repito, tráfico de influencia. La semana pasada yo decía que había entendido en el fondo por qué la élite valora tanto los acuerdos entre la clase política. Porque cuanto más unida esté esa clase política, más fácil es incidir en ella, porque hay un frente común, concentrado, porque puede negociar con un bloque único. No es que valore la amistad cívica, sino el hecho de tener un interlocutor único. De hecho, ¿han notado ustedes la obsesión de los poderes fácticos con la idea de cambiar el sistema político? O sea, no me gusta el que tenemos porque la fragmentación representa un problema real desde el punto de vista del gobierno. Pero esa fragmentación también es un problema para los grupos de interés con suficiente poder como para presionar al mundo político. Llevo años criticando las concesiones que Chile Vamos ha hecho a la izquierda. Hoy creo que no se trata solo de un problema de carácter, sino que la derecha se ha convertido en la representante de grupos de interés, en defensora de intereses corporativos. El problema, señores, es que ustedes han corrompido el verdadero sentido del diálogo y de los consensos. En primer lugar, porque no entienden el alcance y los límites que tiene el poder que se les confirió a través de una elección. Ustedes son representantes de sus electores, es cierto. Esa condición les da atribuciones para actuar en nombre de ellos, es cierto, pero no para cualquier negociación ni cualquier acuerdo. Y lo primero que le deben a sus representados, todos los chilenos, es transparencia. Tenemos derecho, en primer lugar, a enterarnos de lo que ustedes hacen, de con quién negocian y qué. Ustedes no son empleados de tal o cual empresa, tampoco son dueños de una empresa. Ustedes han sido electos para velar por los intereses de todos los chilenos. Y la información de lo que ustedes hacen o dejan de hacer debe ser pública y estar disponible. Por eso, es el primer y el más básico acto de lealtad hacia quienes los eligieron. Ustedes no son patrones de fondo ni padres de familia. Y esto es difícil de aceptar para la élite. Hay una cuestión de idiosincrasia, un mal hábito, de creer que la rotada no sabe lo que es bueno para ella y por tanto ustedes están en posición de decidirlo. Y a propósito de esto mismo, una de las declaraciones que más me chocó en este sentido fue la de Walker. En el caso mío, dijo, y de Jimena Rincón, participamos de una reunión, Casa Salaquet, después del plebiscito del 2022, para dar a conocer nuestra visión del nuevo proceso constitucional ante las dudas de dirigentes de gremios empresariales frente a un nuevo proceso. Oportunidad en la que reafirmamos nuestro compromiso con un nuevo proceso constitucional que partiera con un marco de acuerdo. O sea, mientras la izquierda y la derecha gestaban un segundo proceso que por lo visto nadie quería, el señor Walker y la señora Rincón asistían a reuniones para satisfacer dudas de gremios empresariales, para garantizar acuerdos también. Y ni siquiera le da vergüenza decirlo, porque lo estima natural, razonable. Entonces yo al señor en cuestión le pediría que la próxima vez tenga a bien darle certezas a todos los chilenos, no solo al empresariado. Transparencia, pero también igualdad ante la ley. ¿Por qué, sobre todo si hay instancias previstas para esto, algunos tendrían derecho a clases particulares impartidas por el gobierno parlamentario? ¿Por qué algunos podrían tener audiencia informal y otros no? ¿Cuántas veces no ha pasado en nuestro país que precisamente por este tipo de privilegios la legislación sobre un determinado rubro no acaba favoreciendo a los grandes? Siempre perjuicio a los medianos o a los chicos. Miren lo insólito, en medio de la tramitación de la reforma de pensiones, la ministra de Trabajo, Janet Jara, ministra comunista, participa en 3 reuniones, entre agosto y octubre, donde van ejecutivos de la AFP. Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí, gerente general y presidente de AFP Capital, respectivamente. Andrés Merino, presidente de AFP Provida. No los conozco personalmente, pero quiero preguntarles si entienden lo que es un comunista. Si pensaron que por esa casualidad de la vida la señora Jara iba a cambiar de opinión. O siquiera si era una persona de fiar. Obviamente no. El diputado Juan Santana, PS, también preside la Comisión de Trabajo de la Cámara, también en la reunión,
Alberto Undurraga, presidente de la ADC y también miembro de la Comisión de Trabajo, lo mismo. Entonces, yo creo y defiendo el modelo de capitalización individual, pero eso no significa que necesariamente confíe en negociaciones privadas entre ejecutivos de la AFP con una ministra de Boric. De hecho, me preocupa, porque para la industria de las administradoras de fondos, el destino del 6% puede importarle menos que otras cosas, por ejemplo. ¿Ah? No lo sé. Pero justamente por la suspicacia es que esto no se hace. Después Ricardo Mewes, presidente de la CPC, también con la ministra comunista. Óscar Abún, vicepresidente de la SOFOFA, con la ministra comunista. Andrés Trivelli y Andrés Bulnes de la Reinvial, con la ministra comunista. ¿Cuántas de estas personas votaron a prueba? Espero que ninguno haya sido de los que nos acusó de ser funcionales a los comunistas, después de prestarse para encuentros furtivos con la señorita Jara. Después está la ministra Maisa Rojas, de Medio Ambiente, y Nicolás Grau, de Economía. Doña Maisa nos informa que no cachaba, que Salaquet era lobista. O sea, que no lo conocía ni sabía a qué se dedicaba. Y acá, yo no sé si soy una persona muy antisocial, entonces no sé si tiendo a resistirme más de lo normal a invitaciones, pero no me parece normal aceptar invitaciones a comer de personas que uno no conoce sin preguntar nada. O sea, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, la señora dice que viene de la academia y que por eso considero útil coincidir con el mundo de la empresa. Pero ¿dónde queda la academia? ¿Dónde estaba la universidad en que trabajaba en Marte? Lo cierto es que tanto Maisa como Nicolás se juntan con salmonicultores, entre ellos Sadi Delgado y José Guzmán Vial, Acuachile, Cristian Suet y José Ramón Gutiérrez, de Multiexport, Andrés Santa Cruz y Rodrigo de Blumen. Esto antes de que el gobierno ingresara su ley de pesca. Esto no se hace. No sé si deba repetirlo, pero es importante porque no se trata de que no puedan exponer sus puntos de vista. Se trata de que no tienen derecho ni a pedir ni a dar tratos preferentes. Acá aplica la misma lógica que la del directorio de una empresa. Los ejecutivos, en este caso los políticos, deben rendir cuentas ante el directorio. Analógicamente los chilenos. No se mandan solos, ese es el punto. Ni son portadores de un cheque en blanco. Por eso, tiene razón el senador socialista Fidel Espinosa cuando dice en su cuenta X, a propósito de la reunión de los ministros Grau y Rojas con los sermoneros, que fue a horas de ingresar la nueva ley de pesca, ya la contaminaron. Son torpes y amateurs. No entienden nada, su soberbia es superior a su raciocinio, dijo. La verdad es que yo en cierto sentido comprendo que la ley tenga un cierto grado de desconexión en relación a la forma en que el resto de los chilenos enfrenta sus problemas. Voy a hablar de mi propia experiencia. Yo sé que si se me corta la luz, estando en el sur de Chile, puedo llamar al gerente de la empresa responsable porque lo conozco. Sé que si tengo problemas de internet, la proveedora de servicio me tiene en su lista de contactos como líder de opinión y por tanto me asigna un técnico en un par de horas. Con el retail igual, me quejo por redes sociales, la respuesta es inmediata. Todo eso es porque tengo capacidad de daño, como decía una amiga mía. El impacto de un reclamo entre cientos de miles de seguidores es considerado por las empresas para determinar con qué urgencia atiende las solicitudes. Es una mala señal esta. Habla mal de los servicios en Chile. Un cliente es un cliente y salvo que haya contratado cosas distintas, debería ser tratado igual que cualquier otro. Pero que una autoridad no entienda que en el ámbito de lo político estas diferencias no son tolerables es una vergüenza. La igualdad ante la ley es un principio fundamental y estas conductas la vulneran. Presidente, ministros, parlamentarios, políticos, piensen ustedes qué nivel de rechazo despiertan estas actitudes que están teniendo. Hago un llamado a los columnistas, analistas, encuestadores, a todos a pensar. Y quiero ser clara, no solo no soy resentida, tampoco me gusta generar resentimiento. O sea, de hecho, cuando digo estas cosas es con la esperanza de que esa élite reaccione, que se dé cuenta, por ejemplo, de que su interés en cerrar el tema constitucional y en hacerlo con un segundo proceso era legítimo, era una opinión, una posición. Pero ¿por qué fracasa? Entre otras cosas, por la forma en que se gesta eso. Desde un paternalismo inaceptable, para empezar. Luego, desatendiendo por completo la opinión de la mayoría. Se decide de manera inconsulta. Y después porque tuvo a los políticos hueveando por meses con el tema constitucional, mientras el resto de los chilenos está cada día peor. Entonces, esta desconexión es grave y es peligroso que las personas que deciden estén desconectadas, tomando decisiones en la atmósfera del departamento de Salaquet. Y eso
Exactamente eso fue el segundo proceso. Una muestra de la más radical desconexión, de estar en Marte. Y como están desconectados, creen que el discurso antipolítico es populista, es fácil. Y la verdad es que no es populista, es popular. Y es popular porque da cuenta de un sentimiento de mucha rabia que es compartido. Y ese sentimiento responde a conductas concretas suyas. Y entonces no sean olímpicos. Y cuantos más se demoren, mayor es el riesgo. Más se demoran en entender. Hoy día, todo indica que la presidencial debería ganar a la derecha. Yo creo que así será. Pero como el diagnóstico que tienen es malo, como la autocrítica es nula, no descarto una seguidilla de autogoles. ¿No? Creen que el discurso antipolítico es populista y también que la referencia a las prioridades ciudadanas es populismo, cosismo le llaman. Ellos están en otras, grandes, como el cheese and wine con Salaquet. Y yo ya no sé qué recurso usar. Con bastante frecuencia hago el ejercicio de que piensen en su hijo de 13 años y se lo imaginen muerto a causa de una bala. Que piensen cómo se sentirían si sus nietos estuvieran expuestos a ser capturados por pandillas de delincuentes en la plaza que les queda más cerca de la casa. ¿Cómo hacer que entiendan que su discurso de los consensos no puede ser más ajeno en un país donde lo que hay es una crisis de autoridad? De hecho, a mí me sorprendió un estudio de opinión pública que vi hace un tiempo, que los encuestados se mostraran, en su gran mayoría, partidarios de la pena de muerte. ¿Sí? ¿Para qué decir cuando oí hace poco a Pablo Maltés hablar de la derechita cobarde y citar a Milei? ¿Qué es eso? Es la reacción de un político que está midiendo la temperatura ambiente. Pero la derecha está en Narnia. Y en Narnia se siente contenta porque sabe que tiene altas probabilidades de ganar. No lo que ella propone, sino porque lo que tiene enfrente es peor. Entonces, la cosa es que si le sale al camino un competidor astuto, puede perder. De hecho, yo creo que ganará un candidato de derecha, pero distinto. En un país donde aumentan secuestros, donde se balea gente a diario, donde las mafias de comercio ambulante desplazaron a los comerciantes legales, donde inmigrantes clandestinos y con prontuario controlan la frontera y hacen loteos. En ese país no va a ganar el señor Amarillo hablando de acuerdos. Esto Kast lo entendió hace rato, aunque tengo la impresión de que la atmósfera salaquetiana comprometió también su cerebro. Y en cierto sentido está operando con la lógica de Chile Vamos. O sea, hace una semana decía en una entrevista en la que se le preguntó qué pasaría con la derecha disidente en una eventual elección presidencial. ¿Y qué contestó? Contestó seguro que puesta a elegir entre él y Jadwe, esa derecha no iba a dudar en cuadrarse tras suyo. Y tiene razón, es verdad. Lo que no considera es que quizá aparece alguien que no es Jadwe y que es mejor que él. Entonces, esto de razonar conforme a escenarios perfectamente cambiables no parece ni muy prudente ni muy sensato. En resumen, antes de advertir lo que pasará, ustedes, los políticos, tienen un mandato específico, no amplio, y consiste en resolver problemas públicos. Y tienen un mandatario, que no son los grupos de interés. Mientras no entiendan eso y actúen en consecuencia, solo les cabe empeorar y esperar algo parecido a lo de Ecuador. Lo que pasó en Ecuador nos debería preocupar, porque Ecuador no es México ni Colombia. O sea, en cierto sentido, podríamos haberlo equiparado a Chile en materia de seguridad hace 4 años. ¿Y qué fue lo que pasó ahí el martes? El lunes se fuga un narcotraficante de la cárcel y el presidente, Daniel Noboa, decreta estado de excepción para combatir el crimen organizado. Se producen manifestaciones violentísimas en una provincia controlada por bandas criminales, artefactos explosivos, autos incendiados, policías secuestrados, en cárceles de 5 localidades. Los presos retuvieron a 139 guardias y administrativos. Se tomaron un canal de televisión, 8 personas muertas, varios heridos, saqueos. Hay todavía policías desaparecidos. En fin, ¿qué fue esto? Un intento de golpe de Estado por parte del crimen organizado al gobierno, al Estado ecuatoriano. ¿Estamos lejos de esto? No creo. Tenemos a líderes del crimen organizado controlando las cárceles también. Tenemos espacios en Chile donde el Estado no entra ni tiene control porque está en manos del narco.
Tenemos loteos construidos sobre terrenos tomados por el narco. Tenemos un ingreso aproximado de entre 40 y 50 mil clandestinos al año. Pero no, acá la gente que tiene que tomar decisiones está en su narnia. Y es paradójico porque el argumento que daban para acabar con el octubrismo y todos estos fenómenos era que había que aprobarle su capricho constitucional, ¿ah? Lo cual demuestra el desprecio que en el fondo tienen por el votante. Porque cualquier persona sabe que el octubrismo no tuvo su origen en problemas de la Constitución, ni se enfrenta con reformas de esa naturaleza, sino con la aplicación de las normas que ya existen y el uso de atribuciones ya contempladas en el texto vigente, básicamente con carácter. Pero no dudaron en exacerbar el miedo para sacar, como se dice coloquialmente, las castañas con la mano del gato. Entonces, la pregunta es si la derecha va a alinear su agenda a la de la mayoría o no. Hace algunos meses recomendé Chile Tomado, el último libro de Van Pouge, porque uno lo lee y no puede creer que haya cosas como las que describe ahí si vive, como en mi caso, cerca de Salaquet. Tenemos un problema que trasciende las fronteras de derecha e izquierda, porque la frivolidad es transversal. Me llamó la atención, por ejemplo, la reacción de Noboa en Ecuador y la del expresidente Rafael Correa, decisión clara de respaldo a las Fuerzas Armadas y unidad para enfrentar el problema. Acá no, pues acá los universitarios revolucionarios encontraron chora la revolución. Entonces tenemos un problema porque nos gobierna gente que no tiene sentido el peligro. Ellos mismos lo decían, somos la generación que no tiene miedo, o sea, la generación idiota. Esa generación idiota marcó pauta en octubre del 2019. Y precisamente porque son frívolos, es que como número artístico del festival tenemos a un exponente de la cultura narco. Vamos a hablar de Peso Pluma, su presencia en Viña y la columna de Alberto Mayol. Esta semana Alberto Mayol cuestionó que Peso Pluma, cantante mexicano asociado al cartel Jalisco Nueva Generación y también Sinaloa, tuviera un espacio en el Festival de Viña. Entonces, este señor, en sus canciones, tal como lo dice Mayol, hace apología de la cultura narco. Voy a parafrasear un poco la columna de él. Peso Pluma habla en sus letras del uso de armas, exalta figuras relevantes del narco, al Chapo Guzmán, por ejemplo. Alude a cuánto valen las mujeres con pequeñas cinturas, a la vida de lujo que el narco hace posible, de los autos, del fentanilo, de vivir poco pero con adrenalina, etc. La primera pregunta para los papás es, ¿qué les parece que sus hijos, a través de la música, se acerquen al estilo de vida narco? Que la cultura narco sea algo pop, entendiendo el valor que tiene para la gente joven ser pop. ¿Qué les parece la propuesta, el proyecto de vida que se elogia a través de esas canciones? Lo digo porque, claro, podemos tolerar en nombre de la libertad de expresión este tipo de manifestaciones. Parece peligroso dar espacio para que sean políticos quienes definan lo que se puede decir, cantar y oír y lo que no. Pero es inaceptable, indignante que esto se financie con recursos públicos. Estamos hablando de un fenómeno que es presente en nuestro país y tiene control, además, sobre varios, como decíamos, varios tramos de nuestra frontera, sobre tomas y asentamientos, sobre las cárceles y los delincuentes presos, como decíamos recién. Y en lugar de combatirlo, vamos a darle un espacio más, el de la cultura. Y acá vuelvo a hablarle a los padres, porque uno puede quizá combatir el narco con inteligencia y con la fuerza, pero el día en que el narco se instale en la mentalidad de nuestros hijos, en sus cabezas, ese día ya no hay vuelta atrás. Entonces, podemos exigir de la autoridad política que el show se suspenda, obvio, pero que eso no nos haga desatender este otro aspecto menos violento, menos evidente, pero más letal que sus propias balas. Como tampoco se debe entender que esto ya ocurre de cierta manera, solo que lejos de Narnia. Vida fácil, plata fácil, sentido de propósito, protección, porque el narco opera como una mafia y de alguna manera la mafia también cuida. Muchos, me incluyo, no sabían quién era Peso Pluma, ok. Pero hay gente encargada acá de ver a quién se invita. Entonces, o van a casas de personas que no conocen y hacen lo mismo con los números musicales del festival. La crisis institucional surge de la desconexión, de la incapacidad de los poderes fácticos de hacerse cargo de lo que pasa, porque no lo entiende. Y las opciones son tres. O reaccionan los candidatos, Chile Vamos republicano, o surge alguien con capacidad de representar, o perdemos. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.